básicamente se trata de llevarnos a nuestra mejor versión, a nuestro estado de salud más completo y un estado de salud no entendido como la ausencia de enfermedad, como desgraciadamente todavía se entiende, ¿no? por bastantes compañeros, sino como el estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo. Que esto no es una cosa nueva que nos hayamos inventado nosotros, esto lo dijo la OMS en el año 48, ¿vale? Entonces, llevamos a nuestros pacientes al estado más óptimo a nivel metabólico, a nivel hormonal, a nivel composición corporal, a nivel cognitivo, a todos los niveles, y lo mantenemos allí durante el paso del tiempo. Pues el primer paso ya lo has dado, que es decir, hey, bueno, quiero mejorar mi salud o me siento bien, quiero mantenerme, ¿vale? Quiero que me estudien, ¿no? Más o menos con 30 y tantos, 40 años es lo que vienen buscando. Pues hacemos rellenar un cuestionario inicial, 13 paginitas, y se entrevistan 45 minutos con uno de los médicos de Neolife. Y repasamos ese cuestionario, le contamos un poco de qué va esto, vemos sus objetivos, sus problemas subjetivos de salud y les proponemos en ese momento un chequeo. Ese chequeo es totalmente hecho a medida para las necesidades de ese paciente con esa idea que tenemos de su estado de salud en ese momento y sus inquietudes, ¿vale? Entonces, hacemos un montón de pruebas muy especiales, hacemos otro montón de pruebas que la gente ya se ha hecho con sus chequeos habituales, pero que nosotros interpretamos de una forma quizá un poco más poco diferente, un poco más estricta. No nos vale cualquier valor de cualquier biomarcador, buscamos valores óptimos. Te puedo mencionar todos los estudios que quieras sobre lo importante que es tener un buen descanso nocturno, datos de mortalidad franca en gente que reconoce tener un sueño insuficiente y no reparador, por datos de mortalidad de un 20-30%. Son datos increíbles. Gente con privación de sueño de 3 días entra en prediabetes, riesgo de cáncer. Toda la reparación que tiene que ocurrir durante la noche no ocurre si no llegamos a fases de sueño profundo. Hay estudios donde nos dicen que no vale cualquier forma de descansar, no vale con tomarte una pastillita acabada en PAM. Miramos esos estudios y vemos que ese sueño no es reparador, no está haciendo su trabajo adecuadamente y no tiene el mismo resultado que aquellos que duermen de una forma más natural, por así decirlo, ¿no? Y el estrés, a todos los niveles. Somos modestamente expertos y conocidos por cómo manejamos las hormonas, ¿no? Y uno de los ejes hormonales menos conocidos es el eje suprarrenal, ¿no? Esa pequeña glandulita que tenemos encima de nuestros riñones. Esa glándula tiene que modular el estrés al que estamos sometidos. Y nuestros pacientes, que son gente ocupada, gente muy importante en sus campos, en sus profesiones, que tienen un estrés importante, lo reconozcan o no en el cuestionario, miramos con mucho detenimiento cómo está la función suprarrenal, cómo produce esas hormonas tan importantes que tiene que producir esa glándula suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es el cortisol, ¿no? Que la gente dice, la hormona del estrés, debo tener el cortisol por las nubes. Bueno, tu cortisol debe estar bien, ni alto ni bajo. Cuando has sometido a tu suprarrenal durante mucho tiempo a mucho estrés, a trabajar mucho, ya ni siquiera haces bien ese cortisol, que es fundamental para que puedas salir de cualquier apuro, salir de una reunión o correr si te va a atropellar un Uber, ¿no? Ya te puedo hablar de cómo afecta a nivel cognitivo, de cómo afecta a tu microbiota, nuestras bacterias intestinales. Estrés es un enemigo peligroso. Tenemos dos tipos de grasa fundamentales, la grasa subcutánea, ¿no? Los michelines que nos tocamos, que no nos gusta ver, que es una grasa que básicamente es un depósito de energía, tiene un comportamiento bastante benigno, ¿vale? Por decirlo con todas las comillas del mundo. Pero luego tenemos la grasa visceral, esa está detrás del abdomen, detrás del músculo, dentro de tu abdomen, alrededor de las asas de intestino, alrededor del hígado, incluso dentro del hígado, alrededor de los riñones. Esa grasa visceral tiene un comportamiento mucho más maligno y siempre decimos que es el enemigo público número 1 del siglo XXI. ¿Por qué? Se comporta como un órgano endocrino, como una glándula que está liberando constantemente mediadores inflamatorios que van a afectar cada vez a más cosas. Te cuento, esta inflamación que produce la grasa visceral sabíamos
y lo consideramos un factor de riesgo cardiovascular, vuelvo a lo mismo, soy un disco rayado con esto, ¿vale? Daña tus arterias, pero también daña tu cerebro. Y está en la base de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Y ahora sabemos, y de hecho de marzo del 22 lo hemos incluido como uno de los actualmente 14 marcadores a nivel molecular del envejecimiento. La inflamación tiene entidad propia y el acúmulo de grasa visceral es uno de esos factores que lleva esa inflamación de bajo grado. ¿Por qué acumulamos grasa visceral? Pues, bueno, pues todos los sospechosos habituales, pero en el contexto que estamos hablando, perder nuestras hormonas hace que acumulemos esa grasa visceral. Nutrición. Tenemos un equipo de nutricionistas maravilloso que hace una nutrición súper adaptada a nuestros pacientes. El que quiere un menú cerrado, se lleva un menú cerrado. El que quiere opciones, tiene opciones. Es más un coaching nutricional, tenemos hasta una app que te hace la compra. Podemos hacer lo que quieras para que tengas la nutrición adecuada. Y aparte piensa que tenemos un estudio muchísimo más amplio para orientar esa nutrición de lo que se puede tener en otros sitios, ¿no? Conocemos todo a nivel metabólico, estudios intestinales, alergias, intolerancias, todo lo que te puedas imaginar. Nutrición es una. Ejercicio. No existe la terapia de envejecimiento sin ejercicio. Ni lo plantees ni lo pidas. Sin ejercicio no hay terapia de envejecimiento. Suplementación. Es muy difícil, por muy buenos que sean nuestros nutricionistas, es muy difícil meter todas las vitaminas, minerales o oligoelementos que necesitas para que todas tus reacciones químicas en tu cuerpo funcionen bien. Y con el estudio que hacemos vemos los puntos donde necesitamos incidir y sí, tenemos incluso nuestra propia línea de suplementos donde bueno, hemos formulado, ¿no? Los suplementos con unos parámetros de calidad, composición, con los que estamos muy contentos y vamos a esos déficits que hemos visto y vamos a mejorar esos parámetros que necesite ese paciente en particular, ¿no? Suplementación. ¿Terapia de reemplazo hormonal? Pues bueno, no insisto mucho. Piensa que hemos hablado un poco de hormonas sexuales, testosterona en hombre, estradiol, progesterona y testosterona en la mujer, pero manejamos todos los ejes hormonales. Tiroides, suprarrenal, melatonina, hormona del crecimiento, todo lo que te puedas imaginar. Y optimizar todas esas hormonas, en el caso particular de cada paciente, crea enormes beneficios. Detoxificación. Hay que quitar alcohol, hay que quitar tabaco. A veces ya hablamos también incluso de metales pesados, etcétera. Son otra clase de tóxicos que tenemos que controlar y luego cosas nuevas como el vapeo, bueno, cosas que no deberían estar haciendo los pacientes y que tenemos que quitar de en medio. El manejo del descanso. El manejo del descanso, ya intuirás que no nos gusta mandar hipnóticos, que no nos gusta mandar pastillitas acabadas en PAM para mejorar el descanso. Hacemos, por ejemplo, unos estudios de sueño muy interesantes donde miramos cómo estás genéticamente predispuesto a dormir, cómo se correlaciona con cómo realmente duermes y cómo es tu secreción de melatonina de acuerdo a eso, ¿no? Y optimizamos la producción de melatonina de ese paciente, que es algo que dejamos de producir bien con los años, para tener el mejor descanso posible de la forma más natural posible y un descanso reparador en todos los sentidos. El estrés. Siempre digo que no podemos meternos en los garbanzos de la gente y cómo se gana su vida. Sí es cierto que intentamos en consulta decir, no te metas en más cosas, no compres otra empresa, no te metas en este otro jardín, porque tenemos pacientes muy inquietos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ya que no podemos controlar esos estresores externos, nos encargamos de poner un paragüitas a nivel hormonal, a nivel metabólico, para que esa suprarrenal no sufra todo ese estrés, que todos los ejes de su organismo, todos los sistemas de su organismo no sufran ese estrés, que esté en el mejor estado posible para tolerar todo ese estrés que es heteroimpuesto, autoimpuesto, llámalo como quieras, pero estrés hay siempre.